Bien, es el día después de la comunicación de las medidas, la implementación en algún caso ha sido confusa, sigue siendo confusa, sobre todo la situación de Salto y de Paysandú, a igual medida distinta resolución de los intendentes, veremos qué hace el Poder Ejecutivo. Ya hemos hablado ampliamente de lo que fue el desencuentro de los comedores escolares. En la oposición anoche, mejor dicho, en las redes, en Twitter básicamente, se pudo leer anoche a gran parte de los principales dirigentes de la oposición. El senador Alejandro Sánchez, por ejemplo, dijo: reaccionó el gobierno tarde, pero reaccionó. Al final se podía restringir más la movilidad como se lo propusimos en enero. Ahora se puede ir al bar o al shopping, pero no a la escuela. Y bueno, con esa ironía cerraba una de sus comunicaciones. Le hemos pedido al senador Alejandro Sánchez que nos acompañe unos minutos. Alejandro, buenas noches, bienvenidos, gracias por tu tiempo. Buenas noches, Miguel. Es un gustazo estar en contacto con ustedes en la noche de hoy. Yo desde mi cuarentena en mi casa, que estoy esperando hacer hisopado el día sábado. Bien, te iba a preguntar eso, sí, bueno, te gusta mucho leer y supongo que la vas llevando como se puede. Bueno, pero nos ha pasado, sí, a mí me pasó también de dos cuarentenas por contacto. Dime. Sí, no, estoy poniéndome al día con muchos libros y otras cosas que tenía en casa que hacer y que uno las va postergando, así que esta segunda cuarentena que estoy haciendo estoy tratando de ponerme al día con varias cosas. 24 horas después, ¿qué reflexión, vamos de lo general a lo particular, como digo yo siempre, Bien. ¿Qué reflexión te generan las medidas anunciadas y el comienzo hoy de la instrumentación de algunas de ellas? Bueno, bien, el comienzo de la instrumentación de algunas medidas denota un grado de improvisación importante del gobierno, ¿no? El gobierno ayer anunció un conjunto de medidas después de un Consejo de Ministros que estuvo trabajando de alguna manera por varias horas. Y claro, luego después la implementación de esas medidas tiene las dificultades de no haber generado procesos más razonados, ¿no? Yo me imagino que, por ejemplo, las autoridades de la educación deberían haber ido con un plan donde tendría que haberse reunido ya previamente al Consejo de Ministros con las distintas direcciones y procesos para ver de qué manera se podía aplicar. Más allá de eso, yo lo que digo es, el gobierno reaccionó, como ustedes leían en mi tweet, yo creo que reaccionó tarde, ¿no? Y esto es importante, porque si bien las medidas van en el sentido correcto de buscar restringir la movilidad, siguen siendo débiles en términos de las compensaciones económicas y débiles también en términos de restringir la movilidad, y el hecho de que llegaran tarde impactan decididamente en las condiciones que tiene el país hoy, ¿no? Pensemos simplemente, en marzo del 2020, que fue cuando llegó la primera cepa del COVID-19 en Uruguay, teníamos 297 personas contagiadas, 12 personas en el CTI, y se tomaron un conjunto de medidas muy restrictivas en el Uruguay para tratar de que no se creciera de alguna manera el nivel de contagios. Hoy tenemos 14.826 casos activos, 202 personas en el CTI, y tenemos el ingreso ya comprobado de la variante P1, que tiene un nivel de contagio 2,5 veces mayor que el anterior. Entonces, ahí es donde se ve la debilidad de las medidas que plantea el gobierno, porque plantea menos restricciones a la movilidad de la que nos planteamos el año pasado, después de haber pasado un año de pandemia en donde mucha gente está exhausta, donde hay dificultades desde el punto de vista financiero para las empresas y las familias. Pareciera ser que para poder contener esta situación, que estamos en otro escenario, debieran ser medidas más contundentes. Tardías porque ya en febrero el GACH nos decía que teníamos que tomar algunas medidas cuando teníamos 7.000 casos activos, es decir, se duplicaron los casos de febrero a marzo, teníamos 89 personas en CTI y tenemos 202, es decir, el gobierno esperó de alguna manera a que estuviéramos en esta situación para reaccionar y tomar medidas, porque recordemos que esta conferencia de prensa, hubo una conferencia de prensa hace 6 días atrás donde no hubo anuncio de medidas en este sentido. Entonces, yo creo que ahí es donde está el problema que estamos teniendo, ¿no? Es decir, un gobierno que termina reaccionando tarde, y eso, si bien lo pone en la dirección correcta, el efecto, el impacto de las medidas se ve matizado justamente por la tardanza
a la hora de tomarlas. Algunas de las Más allá de los alcances. Sí, no, algunas de las preguntas que te iba a hacer las has ido respondiendo, porque es evidente que el gobierno en algunos aspectos no cierra algunas cuestiones de la vida privada, sobre todo el sector comercial, porque no está dispuesto a determinado tipo de compensaciones. Lo has dicho tú con claridad. Con respecto a la educación, por ejemplo, ¿vos hubieras mantenido la enseñanza presencial y abierta? Sí, a ver, ahí tenemos un segundo problema. Esta nueva cepa ha tenido efectos, y esto está sucediendo en el mundo, donde ha aumentado los contagios de los niños y los adolescentes. Entonces ahí tenemos algunas dificultades y naturalmente, bien, se tomó el camino de cerrar porque, vamos a reconocerlo, las vacunas llegaron tarde y entonces no pudimos vacunar a todo el cuerpo docente y al conjunto de adultos que están circulando en los centros educativos, y entonces nos enfrentamos a una situación de desprotección, es decir, no puede haber presencialidad segura. Además, las autoridades de la ANEP tardaron muchísimo en poder construir soluciones a tener salones más amplios, es decir, se precisaban 500 locales nuevos. Allí las intendencias dieron su aporte, incluso también otras organizaciones sociales y eclesiásticas brindaron su aporte de infraestructuras, pero claro, eso no se puede, si no se trabajó de diciembre a febrero, es difícil de organizarlo en febrero o marzo, y ahí hemos tenido dificultades. Entonces, el gobierno termina restringiendo, en definitiva, o parando, digamos, la presencialidad en las escuelas, y como decíamos recién, en realidad los niños pueden ir al shopping, y los abuelos de los niños pueden ir al casino, pero no van a poder ir a la escuela. Esto va a extender de alguna manera la brecha educativa y eso es una preocupación, ¿no? Cuando las autoridades de la educación decían la educación debe ser la última en parar, bueno, aquí estamos haciendo que la educación sea la primera en parar. Por último, yo creo que... Sí. yo creo que está bien restringir de alguna manera los procesos educativos, pero bueno, ahí hay un problema serio cuando no se toma de la misma manera otras áreas de la actividad muy importantes. Hoy se ha dado una situación extraña, confusa. El intendente Lima interpreta que debía cerrar todos los hoteles públicos y privados en las termas. El intendente Paysandú dice que no es así. El ministro Cardoso acaba de decir recién en torre ejecutiva que no tiene atribuciones para hacer eso el intendente de Salto. ¿Y eso cómo lo estás viendo? Bueno, naturalmente, cuando vemos, cerramos las termas, pero no los hoteles termales, ¿no? Entonces, ahí hay un criterio diverso del gobierno que en definitiva no responde a un criterio científico, ¿verdad? Porque si yo me puedo contagiar en la piscina de la terma pública, también me puedo contagiar en la piscina de la terma privada. Entonces, de alguna manera, me parece que el gobierno tiene esa dualidad de criterios que no tiene una explicación científica. Tiene una explicación de que efectivamente el gobierno no tiene intenciones de colocar recursos ni subsidios para poder atender esta situación. Y ahí es uno de los grandes problemas. Pero yo pienso que el principal problema que hoy estamos teniendo es que el gobierno desprecia de alguna manera la posibilidad y la contundencia de construir consensos, porque en definitiva el gobierno no ha convocado un diálogo nacional. Muchos de estos temas de implementación se podían haber resuelto si logramos tener un diálogo nacional donde estuvieran las cámaras empresariales, los trabajadores, por ejemplo, adelantando licencias, capaz podría ser un camino en el caso de las actividades comerciales. Es decir, sabemos que tomar medidas contra el COVID-19, por la situación en la que estamos hoy, pueden resultar antipáticas. Sabemos que el Estado tiene que poner el hombro ante esta situación y tiene que ser solidario, y eso tiene un costo financiero para el Estado. Bueno, yo creo que el gobierno debería convocar a todos los actores, ponernos de acuerdo todo el sistema político, las cámaras empresariales, la academia y los trabajadores, para darle sustentabilidad a las medidas que haya que tomar. Y creo que eso le podían dar mayor contundencia a las medidas, mayor incidencia, mejor efectividad, y que la salida de la pandemia sea una salida mucho más consensuada, más justa y menos dolorosa. Yo creo que el gobierno ahí pierde, en definitiva, una enorme oportunidad para convocarnos a todos a ponernos a trabajar juntos por el país y por nuestra gente. Senador Alejandro Sánchez, gracias por hoy y bueno, que sea negativo el sábado. Esperemos, sí. Uno que trata de ser positivo siempre, en este caso estamos peleando por la negatividad. Van por la positiva ahora, ¿no? A diferencia de las elecciones. ¿Vio? Chau. ¿Vio? Terminó ganando el gobierno ahí.